Hola Geraldine, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí hoy día. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Súper contenta también de estar este día aquí contigo. Geraldine, me gustaría que nos contaras brevemente, que te presentaras tú en vez de presentarte yo. ¿Quién es Geraldine? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Eh, y yo te voy a ir haciendo algunas preguntas para que todos los conocidos y desconocidos que nos estén mirando te puedan conocer a ti. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Geraldine Jaitoro, soy una mujer que vive en Concepción, que abogada de profesión, llevo ya más o menos unos 26, 27 años de profesión abogada. Eh, una abogada tal vez un poco atípica porque me he ido diversificando e integrando distintas capacidades que tengo y me he ido descubriendo también en distintas facetas. Partí, así como mucha gente, en un estudio jurídico, mis primeros 10 años de trabajo pensé que siempre iba a estar ahí. Luego vino un vuelco profesional hacia el área pública, donde estuve aproximadamente 10 a 12 años escalando y haciendo distintos tipos de roles. Y finalmente ahora, en esta etapa nueva de empresaria, donde tampoco me he quedado en una sola arista, sino que me he ido integrando todas las vocaciones y todas aquellas sueños que de repente uno tiene en la vida y que no las va concretando. Bueno, me he ido dando el permiso de ir integrando todas esas versiones de Geraldine que hay en mí. Actualmente estoy trabajando en dos empresas, una es Alcázar, que tiene que ver con apoyar y dar un servicio a los establecimientos educacionales para que cuenten con buenos protocolos, para que tengan orientación normativa y puedan apoyar a toda la comunidad educativa durante el año escolar. Y también estoy ejerciendo como gerente legal en PIH, que es una asesoría jurídica más amplia. Además, las mentorías, que yo digo soy abogada de profesión y mentora de vocación. Estoy en varias instituciones, GUMAP, PUDEC, BRIU, Brillando Unidas, y también no voy a dejar de lado el lado más místico, que me encanta el tarot, y también ahí he ido explorando un nicho interesante del autoconocimiento a través del arcano natal. Así que como ves, Paula, Bien Geraldine, diverso. múltiples fases, sí, múltiples facetas y bien diversas. Multipotencial. Oye, y cuando yo te escucho en esta diversidad de actividades, cuéntame, ¿cuál crees tú que han sido las principales competencias que te han ayudado a llegar a este momento de tu carrera profesional donde has logrado como compatibilizar varios intereses tuyos? Creo que fue vital el autoconocerme. Creo que es vital en algún momento de la vida profesional. Uno anda siempre muy en modo automático, muy en el hacer, muy en el querer cumplir. Las mujeres de por sí somos bien autoexigentes en todos nuestros roles, de madre, de esposa, hija. Entonces, todos estos múltiples roles, además de un rol, en mi caso, mi último rol, así como era directivo, era mucho en el hacer. Yo corría todo el día y estaba en función de eso. Entonces, hubo un momento en que pude hacer una pausa. Bueno, ahí fue cuando nos conocimos y tomé este programa que me ayudó muchísimo de impulso profesional. Y dentro de ese programa lo más bonito era que, claro, yo dije aquí me va a ayudar la Paula a seguir potenciando esta carrera profesional, pero en el fondo fue llegar a sentarme y pensar qué es lo que yo quiero, cómo veo mi vida futuro, hacia dónde quiero toda esta energía canalizar. Entonces ahí parte a través de este autoconocimiento el darme cuenta que habían distintas versiones de mí, que había mucho más que solo el hacer y empezar a mirar aquellas virtudes, aquellas cosas, talentos, aquellas cosas que son propias mías y decir, bueno, esto es propio mío, esto nadie más lo tiene. Y en base a eso decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero entregar en estos próximos años que me quedan de vida profesional al mundo? Y en base a eso me fui como armando en estas otras, en estas empresas y en estas distintas áreas que todas me gustan y por lo tanto me di cuenta que podía ir diversificando. Yo me acuerdo de una sesión en que tú me dices, es que Paula, quiero un trabajo que me llene el alma. Sí.
Exactamente. Entonces, me pareció tan increíble esa frase porque era, ¿qué dice tu alma entonces? Ya Es no que era esa era, armar el currículum, ni buscar no, tirar currículum para todas partes, no. ¿Qué es lo que dice tu alma? Y ahí nos integramos en eh, ese tema. es- sí. Y ahí pues, es autoconocerse, es saber lo que tú quieres comunicar, es saber también valorar lo que uno es. Muchas veces Mm, nos olvidamos del valor que tiene el camino recorrido, del valor que tiene lo que uno ya es y que ya nadie te lo va a quitar. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta mm, sentarse y decir, sí, yo en el fondo soy una profesional que tengo más de 25 años de experiencia, pero yo no solo soy una abogada. Soy una persona que se ha ido formando, soy una persona que ha ido adquiriendo otras competencias. Y esas mm, otras competencias valen tanto como mi título de abogada, mi magíster, mis diplomados y toda esa cantidad de cosas que a veces uno dice, oh, me tiró el currículum. Cierto que sí, el currículum es súper importante, la parte técnica, pero mm, también el reconocer la importancia que tienen todas esas otras herramientas, todos esos otros valores propios de uno, no sé, la forma de comunicar, la forma de empatizar con otros. A mí, por ejemplo, tengo, muchos me reconocen como un don en esto de las redes, en mm. comunicar, en decir, oye, sí, tal persona te puede ayudar o esta otra, y uno, mundos muy distintos. Entonces creo que justamente el darse cuenta de esos valores y ponerlos al servicio de los demás, abre mucho la mente y te ayuda a conectarte con eso que partimos diciendo, ese trabajo que me llena el alma. Sí, me acuerdo Sí. muy bien de esa sesión. Sí, ahí trabajamos entonces la identidad y todo. Pero mira, en esta múltiple cantidad de intereses que tú tienes, ¿cómo cuidas la calidad de vida como para mantener, para no perderte en esta cantidad de cosas, de estos Eh, haceres que dices tú? sí, en este último tiempo me di cuenta de la importancia que era para mí personalmente el dejarme un tiempo para hacer ejercicio. Siempre yo, cuando me decían, hablaban del ejercicio, decía, no, yo no, eso no es para mí. Yo nací floja, no, yo no sirvo. Y fue un cambio muy de mentalidad, muy interno, de empezar a escuchar mi cuerpo, porque mi cuerpo sí necesitaba ejercitarse, sí necesitaba liberar las tensiones del día a día. Y bueno, me empecé a meter en clases de gimnasia, hago aquaeróbic, que es gimnasia aeróbica, pero en el agua. Y me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado porque es un momento en el cual yo siento que efectivamente me conecto conmigo, que se me olvidan las cosas, que fluyo. Mm, Y jamás, jamás me imaginé que iba a poder vivenciar esa experiencia. Yo cuando escuchaba a la gente, por ejemplo, los que corrían, tengo un ujú. hermano que empezó a correr, no sé, después de los 40 y ahora es sequísimo. Yo decía, oye, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se puede conectar tanto con él mismo para ser capaz de correr, no sé, 40 kilómetros? Pero a mí me pasó a mi ritmo y en mi forma. Y eso me ha ayudado mucho. Mm. Ahora tú pasaste además como de tener un trabajo como contratado, como empleada con horario y todo, a ser independiente y más encima emprendedora. Cuéntame cómo es ese transitar profesional. Bueno, cuando yo estuve básicamente más o menos unos 25 años con contrato de trabajo, con un jefe, liderando equipos, con horario, esa era mi vida y no veía otra forma y recibiendo una remuneración mensual todos los meses. Y para mí eso era lo que debía hacer, no tenía la El formato capacidad, tradicional, ¿no? claro, de seguir ese formato tradicional hasta jubilarme. Ujú. Cuando nos encontramos, bueno, yo estaba ejerciendo como directora regional de la Superintendencia de Educación en Ñuble. Y bueno, siempre uno sabe que con los cambios de presidenta a veces pueden haber algunos cambios también en la vida profesional. Entonces me quise anticipar y tomé el programa Contigo de Impulso Profesional pensando en cómo iba a arreglar mi currículum y cómo me iba a enfrentar a las nuevas entrevistas. Ese era mi objetivo. Pero la verdad que gracias a eso también me fui conectando con mis sueños, me fui conectando conmigo, me fui conectando con mis talentos, con mis brechas, porque hicimos todo un trabajo muy profundo. Y ahí me empecé a dar cuenta de que seguí postulando, pues salí del servicio público, me puse a postular como loca, quedé en varias ternas nacionales, regionales, pero no quedé en lo que quería.
Y ahí, claro, empieza el tema de la frustración, de cómo me Sí. armo. Mm. Y fue bonito también aprender a manejar eso. eh, y estaba ahí cuando surge la posibilidad primero de crear una empresa con un socio en el área inmobiliaria y energética, que nos ha ido bastante bien, que es PIH. eh, y fue como el primer impulso, pero era como ya, bueno, por mientras. Por Eso era mientras, por sí. mientras, no, por mientras. Pero finalmente el por mientras me di cuenta que resultó, que empezaron a llegar las primeras facturas, facturas en UF, y como un mundo muy distinto al que yo conocía. Y de repente dije, "Oye, pero esto está bien, porque ocupa un poco de tiempo, me permite hacer otras cosas, me permite participar en múltiples, ahí pude potenciar mucho más las mentorías, que es un trabajo voluntario que hago yo. Me vinculé con la Universidad de Concepción a través del INCUDEC, aquí regionalmente, entonces se me empezó a abrir un mundo y me empezó a Yo me gustar. acuerdo también que eso te iba a decir, que empezaste a disfrutar de tiempo para ti y de tiempo con Eh, tus hijos. sí, eso fue maravilloso porque yo había Mm. estado, bueno, cuando yo estuve en Chillán, yo seguía viviendo acá en Concepción, entonces viajaba todos los días, Mm. eh, salía aquí a la casa a las 6 de la mañana, llegaba a las 8, entonces también Sí. volver al hogar, volver a ser, estar a cargo de repente de trasladarlos al colegio en la mañana, de preparar el desayuno y empezar a disfrutar de cosas tan sencillas como esa, porque Mm. en el fondo, no sé, poner la taza de leche, lavar el plato, pero son cosas que uno empezó a hacer no en piloto automático, sino que en mí. Entonces, todo eso me fue ayudando a darme cuenta que sí me gustaba esa vida, que esta vida yo digo, de emprendedora, empresaria, estaba resultando, estaba bien. Y luego ya el año pasado me invitaron a participar en el proyecto Alcázar, gestión educativa, que me desafió bastante porque en el fondo fue volver a poner toda esa potencialidad que yo tengo en el área educacional, que al principio dije, no, yo no quiero, no quiero volver aquí a este nicho y la verdad que se me da muy fácil. Estuve más de 10 años, primero estuve en Junji, después en la Superintendencia de Educación, donde fui encargada jurídica, pues de directora regional. Entonces te fijas que hay toda una capacidad aprendida que no se puede perder. Entonces me invitaron a un proyecto muy bonito que es de apoyar a los establecimientos educacionales a que cuenten con buenos reglamentos, con buenos protocolos, a saber cómo actuar ante las denuncias que les llegan de la Superintendencia de Educación o cómo enfrentar de manera correcta algún problema que se da entre la comunidad educativa. Y ahí entonces también me invitan a participar de una cosa mucho más dedicada al bienestar educacional. Dentro de las socias, una es psicopedagoga, que es Carolina Navarro, Daniela es educadora diferencial y bueno, yo abogada. Entonces, hacemos una dupla perfecta, además con toda la experiencia en el área pública. Entonces, ya tenemos varios establecimientos que han confiado en nosotros y el resultado ha sido hermoso. Y ahí de nuevo Y me eso vuelvo te a quería conectar. preguntar, tu Sí, espíritu público, de lo público, ¿no? sí. Y ahí Mm. me vuelvo a conectar con lo que habíamos dicho antes del trabajo que te llena el alma, porque finalmente eso es, o sea, en Mm. el fondo uno puede estar en distintas veredas, como digo yo, uno puede estar en el área pública, en el área privada, pero esa vocación de servicio, esa vocación de querer ayudar, esa vocación de querer que el mundo sea mejor, tú lo puedes poner en cualquiera de estos espacios. Entonces, Mm. claro, acá yo puedo estar redactando un reglamento, puedo estar em, respondiendo un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones, pero en eso también estoy ayudando a que la educación de este país sea mejor, a que esos niños tengan un ambiente tranquilo, de resguardo, que los papás estén tranquilos y que por lo tanto también los profesores, el equipo directivo sepan que están haciendo las cosas bien. A los Mm. colegios ellos no trabajan tratando de hacer las cosas mal. Pueden haber equivocaciones por falta de conocimiento normativo. Entonces, qué mejor que alguien o un equipo los pueda estar apoyando en eso. Y ahí, Geraldine, me gustaría conocer, eh, ¿qué crees tú o cómo visualizas tú el estado de la educación pública, de los colegios, y de qué manera invitar también a los padres y apoderados y a la comunidad a mejorarla, ¿no? ¿Dónde están esas brechas de mejora? Bueno, contar con protocolos. Mm. A veces uno dice, pero ¿para qué necesita un protocolo de actuación? ¿Para qué? Los Sí. protocolos, ¿sabes para qué sirven, Paula? Finalmente para no improvisar.
y no improvisar ayuda muchísimo. Pensemos en cosas tan cotidianas como un terremoto, no sé, en tu propia casa. Es súper importante saber, ya, si hay un terremoto, conversarlo antes, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a bajar, tenemos una casa de 3 pisos, vamos a bajar al primer piso y luego vamos a salir al patio, tú vas a ser el encargado de tomar la mascota, tú el encargado de tomar una mochila donde tenemos ciertos alimentos. Bueno, imagínate esto en un establecimiento donde existen 1.500 niños. Qué importante es saber que si alguien se accidenta, cómo tengo que actuar. Si existe algún tipo de vulneración de derechos, quién va a ser el responsable de denunciar. Porque todo eso le da tranquilidad no solo a todo el cuerpo educativo, sino que le da una tranquilidad a los padres, le da una tranquilidad también a los niños. Y en la medida también que todo esto funcione, hay una buena convivencia. Y una buena convivencia es fundamental para que los niños puedan rendir bien. O sea, está todo tan unido. Y además, a mí me tocó dirigir la superintendencia en Ñuble cuando estábamos en pandemia. Entonces vi también cómo el tema de la emocionalidad y todas las crisis, todas las depresiones, todo lo que eso afectó a todos, porque no fueron solamente los alumnos, sino que también los profesores. Muchas veces Mm, yo iba a un establecimiento y simplemente escuchaba a los profesores. Entonces tú te das cuenta que puedes aportar muchísimo de distintas aristas. mm. Yo podría estar aquí hablando eternamente porque me fijas Eternamente, como, pero ¿sabes qué? sí, Veo que hay como una línea, un conductor, que tiene que ver como con el bienestar, la calidad de vida sí, y también un poco que tiene que ver con tu proceso interno, ¿no? sí, Y ahí, en ese sentido, volver un poco a esto de lo profesional, porque tú eres abogada y habías tomado un curso natural de abogado. sí. Entonces, me gustaría hablarle también a esa cantidad de profesionales que están recién ingresando al mundo de la universidad o que están egresando de una carrera profesional o que quizás están en la crisis de la mediana edad y que no saben a qué dedicarse. Entonces, un poquito ayudarlos a sacar el prejuicio de que uno solo se tiene que dedicar a una cosa. Si o sea, eres abogado, tienes que dedicarte a las leyes. Cuéntame un Sí, poquito no. cómo Mm. tú podríamos darle un mensaje positivo a las y los profesionales eh, para vivir su vida profesional. Sí, yo creo que no le tengan miedo a las crisis, no le tengan miedo a los despidos, no le tengan miedo a cuando lo pasen mal. Yo creo que ahí hay que escucharse, hay que ver qué es lo que nos está diciendo. Yo tuve crisis fuerte, a los 40 me quedé sin pega, y me reinventé, me fui a servicio público. A los 50 y tantos me quedo fuera del mundo laboral y me dice, "Chuta, ¿qué hago aquí? 50 y tantos, o sea, ya no soy una Lola, Mm, ¿cómo me reinvento?". Eh, entonces, yo creo que eso, justamente esas oportunidades que da la vida, esas crisis, las que nos ayudan a encontrarnos con nosotros, a reencontrarnos con nuestros sueños y a ir por ellos. mm, Y ahí uno puede, como me pasó a mí, ir juntando todas las herramientas. O sea, por ejemplo, en PIH yo hago estudios de títulos, contratos, que fue lo que me dediqué los 10 primeros años. Entonces yo me admiro además de cómo la vida te va poniendo en los lugares. Y en Alcázar me logro también armar con toda la experiencia que tengo en el ámbito educacional público. Eh, y por otro lado, las mentorías es como la unión de esos 25 años de trabajo. Bueno, y el último sueño ese que te contaba del tema del tarot también, porque en el fondo a través de esos arcanos uno logra unir aquellos autoconocimientos, porque todo este proceso que yo he llevado también es muy autoconocimiento, es un autoconocimiento muy personal, cada uno tiene que ver de qué manera se autoconoce. mm. Pero para eso se integran distintas herramientas. O sea, para mí me sirvió el tarot, la astrología, leer muchísimo, las mentorías, el taller que tomé contigo del impulso profesional. O sea, son muchísimas las herramientas que te van llevando a este camino. Entonces, ¿qué les Oye, y digo? decir que no termina nunca, porque pudiste No, haber tomado un programa conmigo, pero eso no quiere decir como, ah, ya, y ahí está la no, panacea, ahí se me resolvió la no, vida. No, es decir, no. como que Es como fue que te abre una realmente un llave. impulso nomás, porque Sí, tú has seguido sí, trabajando fuertemente en otros grupos, en otras sí, actividades también, y también ayudando a sí, otros que me están encanta. transitando ese Sí. proceso. Así que a los jóvenes profesionales, a los profesionales de mediana edad, yo creo que es como abrir la cabeza.
Yo creo que eso es abrir la mente, dejar de, no pensar que todo es tan estático ni tan como debe ser. De repente Mm. dejar el deber ser y centrarse en el ser. Yo creo que eso puede ser una clave. Sí, yo el otro día te veía en una entrevista de UDEC con respecto a los emprendedores, cuando tú le dices persigan sus sueños, Sí. que efectivamente cuando uno tiene logros y transita el camino feliz, uno ni se preocupa, nada, está bien, súper bien, pero cuando uno transita estos otros momentos que tú dices que son más desafiantes, que uno tiende a frustrarse, ¿cómo enfrentar los desafíos y más cuando eres emprendedor? Me gustaría ahí como que te detuvieras un Bueno, poco. este mundo que me ha tocado también transitar, que de repente, por ejemplo, acá yo no tengo o sea, tengo ahora porque me he ido ordenando una remuneración mensual, pero en el fondo uno también depende de que te vayan pagando. Y a veces hay contratos que se demoran más tiempo, procesos que no son como tú esperabas. Y en eso también aprender a tener confianza de que el tiempo va a llegar, de que se va a solucionar, abrir la mente a soluciones, a la creatividad, al buscar soluciones tal vez no tan jurídicas, puede ser una conversación con alguien que está un poco con algún inconveniente para firmar, puede ser por algo que no sea legal, ¿ya? Mm, Entonces, darle ahí una vuelta. Me pasa mucho también cuando veo cosas de herencia, que a veces mm. uno dice, ah, aquí hay un tema solo legal. No, muchas veces no es un tema legal, es un tema de emociones, un tema de conflicto no resuelto con los papás. Entonces, me gusta mucho integrar todos esos mundos, porque lo legal y lo técnico legal es una cosa, pero la experiencia de vida aporta muchísimo, porque te da una visión eh, que ayuda Integral. y de escuchar. Y eso a mí me encanta, de dar Oye, una desde solución ahí, integral. sí, y desde ahí quiero que derives en cómo has conocido tu estilo de liderazgo. Y ahí como que para ir cerrando como en Ah, esta posición de encontrar tu propio estilo. sí, bueno, yo siempre decía, hace, no sé, 5 años atrás, hubiera estado aquí en la Tienda hace 5 años atrás, no, yo no sirvo para liderar, ¿cómo se les ocurre? Yo no tengo liderazgo. Em, pero después, conversando en este último tiempo, que me he juntado mucho con mis compañeros de colegio, me ha tocado juntarme con compañeros de universidad, me dicen, pero si tú siempre fuiste un líder. O sea, y ahí da risa porque es como que uno no se reconoce muchas veces sus propias habilidades. Mm, Em, entonces, ¿cómo es mi liderazgo? Es un liderazgo cercano, es un liderazgo que ayuda a que sacar lo mejor de quien tengo al lado, al que tengo al frente. Es un liderazgo además de como muy positivo, ¿ya? mm, Muy también de darle valor a lo que el otro está diciendo y un liderazgo muy horizontal, ¿ya? Yo siempre trato, digo, yo hablo en fácil, a mí no me gusta que el que está al lado mío me entienda, entonces siempre mm. trato de hablar con palabras fáciles, no con palabras rebuscadas. Si tengo gente a mi cargo, también darle y empoderarlos, porque es la manera en la cual ellos también pueden surgir, pueden después tener cargos de liderazgo también, y no tener miedo de entregar lo que uno sabe. Yo creo que eso también a veces es como bien común decir, no, esto es como solo mío, yo no quiero compartir mis conocimientos. No, yo creo que hay que ser solidario en eso. Eh, este mundo alcanza para todos. Yo creo que hay muchas oportunidades, hay que estar abiertos, agradecidos de lo que uno ha recibido y también tener la conciencia de poder aportar al mundo al resto, con un consejo cuando te lo piden, con alguna ayuda, de repente sin ninguna valoración económica. Muchas veces también es necesario, yo lo estoy hablando casi del punto de vista jurídico, del punto de vista personal también. A veces te llega algún tipo de consulta y tú sabes que es necesario darla en ese momento. Así que creo Claro, que desde ahí es un liderazgo colaborativo, ¿no? Un liderazgo, absolutamente. Mm, porque el liderazgo implica necesariamente la generosidad, practicar la generosidad, que es lo que tú ah, dices, compartir un mm, hacer, compartir un conocer, un conocimiento y también por sobre todo compartir una forma de ser en tu propio estilo. Por eso es tan importante también identificar o ser consciente de la identidad que uno tiene
cuáles son los recursos y valores que uno tiene para poder compartir, porque uno no comparte lo ajeno, uno comparte lo que es propio, Es entonces lo tengo que propio. compartir mis propios recursos y tengo que ser consciente de esos recursos, ¿no? Justamente, Paula. Mm, Eh, es como lo que les decía, esto de los... Todos tenemos dones, todos tenemos talento. A veces cuando te dicen, oye, dime cuáles son tus brechas. Uno no, 10 cosas de brecha. ¿Y cuáles son tus talentos? Ay, no sé. Y te empiezas a poner como que te cuesta. que como que da pudor de Da hablar de lo pudor. que... Ya, Sí, y yo sí. creo que no, yo creo que tenemos que empezar a empoderarnos de las cosas que sí hacemos bien, de las cosas que ya están probadas en nosotros, que nadie nos va a quitar, porque eso, cada uno de nosotros tiene cosas distintas Mm, que aportar, tiene sus dones y talentos únicos, y estamos en este mundo para compartir esos dones y talentos únicos y que se vayan ampliando, masificando. Eso hace que también que este sea un mundo mejor. Y así podemos también nosotros lograr ese trabajo que nos llene el alma, como te dije en esa oportunidad, porque al ir conectándonos con la generosidad, al irnos conectando con esta abundancia de recursos que tenemos, podemos también lograr cada uno tener un trabajo que te reconforte porque mm. estamos en el trabajo para ser felices. Yo creo que Bueno, y ese, pasamos muchas horas en el trabajo, además, que muchísimo. para qué vamos a padecer el trabajo, digo yo, para qué No, vamos a sufrir el trabajo, aunque uno cree como en la culturalmente es como mientras más sufrido, mientras más sacrificado, es mejor. sí, yo estoy Pero no es convencida ya así. que no. Sí, ya me convencí que no es así. Sí, Sí, así que sí. Oye, me gustaría rescatar la experiencia que acabas de tener subiendo hacia las Torres del Paine, que me oh, dijiste, que fue un sí, desafío físico importante, pero que ahí hubo un encuentro contigo misma, ¿no? sí, fue precioso. Bueno, no, teníamos un viaje ahí pendiente con mi hijo, José Tomás, que se lo habíamos prometido para los 15 años, pero tiene 20 entre la pandemia y todas esas cosas, bueno, se fue ahí diluyendo un poco. Y la semana pasada estuvimos en Punta Arenas, luego nos fuimos a las Torres del Paine, y dentro de este viaje estaba el desafío de subir a la base Torres. Yo no tengo un excelente estado físico, tengo 55 años, y me fui diciendo durante el camino que me demoré, dejé pasar a la gente que quería pasarme, Mm, sin competencia, y decía, vine a disfrutar y vine a desafiarme. Le iba diciendo cada cierto tiempo, vine a disfrutar y desafiarme. Y la verdad que fui disfrutando la primera subida, disfruté después el paso de los vientos, que había muchos vientos, una quebrada, después cuando llegamos al primer refugio chileno, después hay un bosque de lengas precioso, y eso como una hora y media y tú vas mirando, ya yo me demoré una hora y media, tal vez ustedes se demorarían más. Ya, yo me demoré como una hora y media, pasé ríos, tomé agüita del río. Creo que nunca había tomado tanta agua sintiendo el sabor del agua, así como que ¡Uy, no, fue mm, maravilloso! Y luego de eso venía el gran desafío, el último kilómetro, que me demoré también una hora y media, y que era subir roca, roca, roca. Ya yo daba de 10 pasos, me sentaba, repetía nuevamente que había venido a disfrutar y a desafiarme. Bueno, y así lo logré, yo creo que fue un esfuerzo físico, pero más que esfuerzo físico fue un esfuerzo, o sea, un trabajo mental. Y yo creo mm, que eso se puede aplicar en muchas cosas de la vida, que no nos rindamos, que ahí estamos y que no tenemos límite. O sea, claro, si yo hubiera dicho, oye, pero a los 55 años, ¿qué hay que hacer si tú no eres una deportista? ¿Qué te vas a ir a dar, Geraldine, de subir eso? Pero no, pues, es como el desafiarse el día a día, es como decir, vea, hoy día me voy a duchar con agua helada, ya, hoy día voy a caminar al centro, hoy día voy a hacer cosas distintas. Yo creo que es mm. una invitación también a ir haciendo cosas distintas porque también nuestro cerebro entiende que nos podemos ir ahí ampliando lo que les decía yo, esta visión, esto de que puedo hacer otras cosas. Entonces, no, Mm. ahora llegué, le decía a la Paula al principio de que llegué así, me siento muy bacán. Porque me siento orgullosa de mí, me sentí muy orgullosa de subir, cuando le di, mi hijo cuando me ve con lo veo y tenía una cara de felicidad, nos dimos ahí un abrazo muy bonito, y lo logramos, pues y ahí tenemos nuestras fotos, saqué mis fotos en la base torre, nos tocó además, Paola, un día con un sol, no había ni una nube, o sea, es como cuando tú dices, chuta, este día era. Mm. Eh, entonces, Bueno, por eso me gustó, y te lo pregunté, porque es eh, una bonita metáfora de cómo también uno cuando va subiendo en la carrera profesional ascendente, en el fondo se presentan
brechas, Lugares muy lindos, sí, lugares más desafiantes, como estos precipicios que un poquito da como vértigo ujú, mirar, eso en huellas que son bien angostas y algunas más anchas, tomar agua del río y la último tramo del último kilómetro, este desafío enorme, aunque tú sientas que no tengas todas las condiciones. En el sí, fondo uno cuando entra a un cargo pasa lo mismo, uno siente que no tiene sí, todas las condiciones. sí, Y de eso se trata, uno tiene cierto potencial y tener la tranquilidad de dejar que otros te pasen, porque tenemos diferentes ritmos y como respetar tu ritmo y el ritmo de los otros y sí, encontrarse con la diversidad, porque tú me contabas que hay mucho extranjero, mucha gente sí, diversa, diversa, de diversa, de distintas distintas edades, edades, de distintas condiciones, y eso es la vida, así, eso es lo que nos encontramos. Oye, Geraldine, yo te quiero agradecer por esta entrevista, por estos minutos de un mensaje tan lindo, tan positivo, de lo que es encontrarse con el mundo profesional, de lo que es transitar el mundo profesional en tu propia carrera, abrir la mente, encontrar tu propia identidad, tu propio liderazgo, y bueno, y es un camino que nunca termina, no, sí. no, no Eso es has lo entretenido, o logrado, sea, pero sigues. sí, yo creo que eso es lo más bonito de esto y tal vez es como también la enseñanza de esa subida. Es Mm, como que la vida sigue y tenemos siempre que aportar. La vida no se acaba ni a los 40, me da muchas veces risa porque tengo muchas amigas de 40 que creen como que la vida se va a acabar ahí. No, no se sí, acaba ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70. La vida se acaba cuando se acaba. Entonces mm. tenemos que vivirla plenamente, disfrutando y aportando. Yo creo que eso es lo importante. Sí. Mira, no alcanzamos a tocar todos los temas, pero es verdad, esto como de qué nos pasa, yo ya tengo 51, de qué nos pasa a las mujeres también cuando vamos ocupando, o sea, como teniendo nuestras propias etapas del desarrollo y que vamos viendo cómo algunas habilidades van decreciendo, pero van creciendo otras que son Sí, relacionales o de la emocionalidad que son maravillosas también. sí. Y lo que tú dices, nosotros como hay una etapa de jubilación, efectivamente legal, pero la vida no se jubila, No, no, tiene que estar ahí también. Entonces, ¿cómo quieres vivirla? Yo tengo ahí personas también como acompaño a ciertas profesionales para que en reconocer esto, como que llegan con esta crisis que va a ser de mí, después. ¿de qué me voy a dedicar? Y verlo en la perspectiva Sí. de que, oye, esto no se termina aquí, es una etapa y Sí, ir planificando esas etapas. justamente, yo creo que que eso es lo importante. Y no cerrarse a Mm, que solo eres, si yo hubiera dicho yo solo soy abogada y solo puedo trabajar como abogada, yo creo que me hubiera cerrado a la posibilidad de ser la directora regional, por ejemplo. claro. No dudo que me dio mucho miedo asumir eso, pero a la vez me entregó mucho del liderazgo que actualmente tengo. Mm. Después, ¿qué voy a aportar yo como mentora? ¿Quién soy yo? Me di también ese espacio. Y siempre digo, la que más recibe el regalo ahí es uno en esas conversaciones. Bueno, y así, no dejarse, dejar siempre un rayito de luz que te ilumine, porque por ahí pueden ir saliendo nuevas potencialidades de cada uno. Súper. Gracias, Geraldine. No, Gracias, gracias a ti, gracias, Paola. gracias de corazón. Y bueno, como nos quedaron temas pendientes, probablemente nos Sí, podamos juntar podemos en hacer otro momento. una parte dos. No, no Sí, tendríamos una ningún problema. parte 2, Sí, porque una serie. sí, fue muy entretenido y no, feliz Sí. de compartir contigo toda esta experiencia profesional. Gracias, gracias.